Venganza, de Mariano Velarde. Capítulo 1. Al salir de la fábrica se formó un grupo de trabajadores. Todos preguntaban a Enrique cuándo se efectuaba su matrimonio. «Todavía no pienso en casarme hasta el próximo otoño», contestó este. «No os entusiasméis tanto, porque hasta entonces muchos cambios pueden sobrevenir. Anoche casualmente he soñado que el ángel de la muerte me la había arrebatado a Molly, haciendo estallar mi corazón. Enrique era un hermoso muchacho de 25 abriles, tanto que lo consideraban el hombre más bello del pueblo. Todas las aldeanas lo miraban con ojos codiciosos cuando se paseaba los domingos en el parquecillo que se extendía a los alrededores de la pequeña población, y donde se congregaban sus moradores el día en que Dios se recostó fatigado en la bóveda del espacio a descansar, después de haber hecho el universo, el séptimo día de la semana, en el que desde los más remotos siglos los humanos descansan a imitación de él. No solo era considerado el más bello, sino el más fuerte entre todos los varones del pueblo. Es sabido que los campesinos estiman como un don soberbio el poseer mucha fuerza material, y por consiguiente, es muy bien visto entre ellos aquel que las posee en exceso. Enrique las tenía hercúleas, y por eso ejercía gran preponderancia entre sus compañeros. Todos lo querían, porque estaba dotado de un carácter alegre, jovial y bondadoso. A todos procuraba agradar y jamás contradecía a nadie. El que quería hacerse odioso y antipático entre sus amigos, contradígalos. Pocas son las cosas que disgustan más a los hombres que la contradicción. Enrique sabía esto y se abstenía de honrarlo. No había hecho caso a ninguna muchacha hasta que conoció a Molly, y al punto quedó prendado de ella. La pícara Molly, que desde el primer momento correspondió a la ardiente pasión de Enrique, con una mirada le robó el corazón, y con otra precipitó el torrente del amor en el alma del cautivo mozo. Es cierto que Molly era una hermosísima aldeana de 18 primaveras, una mujer bella. Es un delicado velo que esconde un paraíso o un infierno. Un paraíso cuando la belleza moral corresponde a la belleza física, y un infierno cuando ambas partes, la espiritual y la material, están en sentido opuesto. Es decir, cuando tienen un físico hermoso y un alma fea. En este caso se la puede comparar con una sombra envuelta en un manto de luz. A este respecto hay que advertir que Lucifer fue también un querube, y el más hermoso reino celestial. Un día se paseaba por el paraíso, por casualidad se aproximó a un arroyo de aguas diamantinas y tersa superficie, y vio retratada su deslumbradora y hermosa imagen en el fondo del arroyo. Bastó esto para que se trocara muy luego en Lucifer. Lo mismo sucede con muchas mujeres bellas. Basta que se vean en el espejo y sepan que son realmente hermosas, para que se pierdan, como se perdió Luzbel. La mujer bella, que ignora su belleza es candorosa y divina, mas la que conoce su hermosura y por consiguiente sus armas, es altiva e infernal. Aquella cautiva con la inocencia, el candor y la sencillez de un ángel, está valiéndose de las tretas y artimañas de Satanás. Alguna vez he visto representado al diablo como un joven hermoso y me admiro, porque no lo representan como una mujer linda. No hay duda que una mujer hermosa de físico únicamente es Luzbel por fuera y Lucifer por dentro. Hay que temerla y evitarla, como se evita un precipicio, pero no puede haber cosa más sublime, delicada y perfecta en la creación que una mujer bella de alma y cuerpo. Molly tenía este doble don. El hombre que al encontrarse al lado de una mujer siente algo como un vértigo, que el corazón se le oprime, que la sangre circula con mayor celeridad en sus venas, quemándole las entrañas como si fuera fuego, que una mirada suya le enferma, que cree ver en torno de ella una aureola de luz, que siente un no sé qué inexplicable en el alma, algo como una nueva vida, que tiembla al hablarle evitando sus miradas, como se evita al mirar al astro del día, pues ve en cada uno de sus ojos un sol que lo abraza con sus rayos de fuego, que oye su voz como música del cielo,
y que cuando al despedirse de ella, rozando su mano se estremece todo él, como si hubiera sufrido una descarga eléctrica. El que siente todo eso está perdido. Ya no es dueño de su voluntad. Ama a esa mujer. Es su esclavo. Su alma, su corazón, su cerebro, todo él, gira en torno de ella como un satélite gira alrededor de su planeta. Su alma la busca. Va en pos de ella y revolotea en su torno como la mariposa en torno de la llama, aunque tenga que morir abrazándose en su fuego. El hombre se parece mucho en eso a la mariposa. Busca la llama para quemarse en ella. Todo esto sintió pues Enrique cuando vio por primera vez a Molly. Ella lo amó también, y desde entonces las almas de aquellos dos seres se unificaron. El amor es la unificación y purificación de dos almas. Entre el grupo que se había formado en la puerta de la fábrica para pedir datos a Enrique sobre su matrimonio, se mezcló un joven que a la sazón pasaba por la calle y oyendo lo que le preguntaban se aproximó a él y le dijo: «¿Con que se casa usted pronto, don Enrique? No tanto como se cree en la aldea. Será, si Dios no dispone otra cosa, en el próximo otoño recién», contestó éste sin volver la cara. El joven era el boticario del pueblo. Respondía al nombre de Federico. Estaba perdidamente enamorado de Molly. Antes de que ésta conociera a Enrique le había demostrado algún cariño, pero después de que entregó su corazón por completo a aquel, le manifestó frialdad y hasta rencor. Y una de esas noches que el boticario le exigió dijera la verdad, Molly contestó: «Ha de saber usted, don Federico, que ya no lo amo a usted, ni lo amaré jamás. Al único hombre que idolatro con toda mi alma es a Enrique, y o me caso algún día con él, o moriré habiendo amado a ese hombre únicamente». Federico se sintió decepcionado, y la noche que oyó aquello de los purpurinos labios de Molly, en quien adoraba a un ángel, no pudo dormir tratando de forjar un plan en su imaginación para hacer desaparecer a su rival. Los padres de la muchacha lo querían y visitaba con frecuencia su casa, a pesar de que aquella le hacía toda clase de desprecios y le mostraba aversión. La frialdad de Molly avivó más el fuego de amor que devoraba el corazón del pobre boticario, y mientras mayores desaires recibía de su parte, más insistía en su empeño de hacerse corresponder. Los celos lo martirizaban horriblemente, y enroscados como serpientes ponzoñosas en su corazón, vertían veneno que iba carcomiendo el alma del desdichado joven. No dormía, no comía ni vivía, sino que agonizaba con una agonía espantosa, la de la desesperación que se había apoderado de su abatido espíritu. En sus venas corría la hiel de la amargura y su cerebro era un caos donde se revolcaba en confusión monstruosa toda clase de sombrías ideas. Cuando por casualidad encontraba a su feliz rival, la apuñalaba con sus miradas empapadas en odio y rencor, y si alguna vez le hablaba, al dirigirle la palabra, se le contraían los labios dibujando una sonrisa siniestra. Si un ajusticiado sonriera en el cadalso, su sonrisa sería como la de Federico cuando hablaba a Enrique. Estaba celoso de él, y los celos convierten al hombre en monstruo, en un volcán que vomita odio. Los celos son el colmo de los sufrimientos morales. Ni en el infierno debe haber mayores temores que los que éstos suministran al hombre. Es el mayor martirio del alma. Cuando Satanás penetra en el corazón humano, como lluvia de metal derretido, y una vez allí, empieza a lacerarlo con sus garras de fuego, entonces le llamamos celos. El amor es un cielo límpido y los celos, los negros nubarrones que vienen a mancharlo. El infeliz Federico hervía, pues, en el infierno de los celos. Enrique sabía la causa de ellos, y por eso, cuando le contestó aquella pregunta, lo hizo sin mirarle la cara siquiera. Federico, al saber que Molly no se iba a desposar tan pronto como lo temía, se llenó de gozo y dijo para sí: «Antes de que vuelva la primavera, este diablo estará sirviendo de pasto a los gusanos bajo la tierra, y yo seré quien le arrebate esa vida que tanto me ha hecho padecer, y entonces ella se casará conmigo, o con la muerte». Luego, sonriendo como un espectro y dirigiéndose a Enrique, le dijo:
Siento que sus bodas no se efectúen pronto. Y añadió con tono sarcástico: ¿cuánto deben sufrir ambos por la demora? En fin, ojalá que esa risueña perspectiva no salga frustrada. Viendo que Enrique hacía caso omiso de sus palabras, se mordió los labios hasta sacarse sangre, hizo crujir sus dientes y se separó del grupo, lívido de cólera. Cuando estuvo a alguna distancia, volviéndose Enrique a sus amigos les dijo: ese hombre me odia, está perdido por Molly y ve en mí un rival favorecido. Los celos y el despecho han emponzoñado su existencia. Sus palabras, a pesar de haberle demostrado que no me han llamado la atención, ni que le he hecho caso de ellas, han sacudido mi espíritu de un modo extraordinario. Su aspecto siniestro me hace presentir cosas sombrías. El hombre despechado es capaz de todo, hasta de un crimen. Vaya, no os preocupéis por tan poca cosa, contestó uno de sus compañeros, y otro añadió: podéis deshacer a ese pedazo de boticario de un estrujón. Fue toda su respuesta a estas observaciones y se quedó pensativo y triste. Seguramente presentía algo funesto, pero pronto pasó esa nubecilla que había manchado instantáneamente el cielo azul de su felicidad. Se despidió de sus amigos y se retiró. Capítulo 2. Las escenas que dejamos referidas tenían lugar a fines de diciembre en un pequeño pueblo del Canadá, y por consiguiente en invierno. Aquella estación en los países del norte es excesivamente fría y rígida. Las casas, las calles, los campos, todo estaba cubierto con un sudario blanquísimo, la nieve. La naturaleza muere en esa estación, así como en la primavera resucita y en el estío vive. Es la estación de las tristezas, así como la primavera, la de las alegrías. En la primavera todo se cubre de flores y verdor. Doquier se aspira a voluptuosos aromas, el ambiente se perfuma, en todas partes palpita la poesía. En ese cielo azul, en esa atmósfera diáfana y transparente, en el canto de las aves, en el matiz de las flores, en el murmullo de las fuentes y en el resplandor del sol, que todo lo bruñe con sus besos de luz. En medio de ella se entreabre el corazón para recibir el amor, como se entreabren los pétalos de una flor, para recibir los tibios y vivificantes rayos del sol. La primavera es el beso que todos los años da Dios a la naturaleza para que despierte de su letargo invernal. Esta se sonríe al sentirlo, y de esa sonrisa brotan las flores, las aves, los arroyos, y la poesía en una palabra. Es la estación del amor. En el invierno todo es tristeza, desolación, todo respira muerte. No hay flores ni aromas ni aves, ni ardiente sol, sino nieve, frío y cierzo. El arroyuelo no murmura, el frío lo ha cristalizado y yace silencioso e inmóvil, cual un cadáver. El cielo casi siempre nublado en esa estación, oprime al alma e infunde cierta indefinible melancolía. El sol a veces aparece detrás de algún témpano que flota en el océano del espacio, pero su luz es pálida y sus debilitados rayos no dan calor. Los nidos escondidos entre las ramas secas de los árboles están vacíos y silenciosos. Ya no abrigan a sus pequeños moradores, ya no se estremecen al sentir el ligero temblor de las alas de las avecillas, cuando se besaban allí, embriagadas de felicidad, o bien cuando estas palpitantes vertían sus dulcísimos trinos en alabanza del sol, que las calentaba con sus doradas hebras de luz. En el invierno todo se seca y muere. Capítulo 3. Enrique tenía que trabajar algunas noches hasta las 12, y una vez concluida su tarea nocturna, y de arreglarse convenientemente, se encaminaba hacia la casa de Molly. Al llegar frente a su puerta, daba un grito original parecido al de un ave, y al poco rato veía abrirse una pequeña puerta y aparecer en el umbral una forma querida. Como hiciera excesivo frío afuera, entraba Enrique por esa puerta y acompañado de Molly, iba a una habitación aislada de la casa para que nadie interrumpiera las horas de éxtasis amoroso que pasaba con ella. Cuando se encontraban completamente solos en aquel cuarto desmantelado, creían hallarse en el paraíso. Hablaban muy quedo,
tanto que cada palabra parecía un imperceptible suspiro. Unos cuantos angelitos que revoloteaban por allí, a los que Dios enviaba para mostrarles cuánto se sublimizaba el hombre cuando ama, con un amor puro, como era el que se profesaban nuestros dos amantes. Se sonreían maliciosamente al escucharlas. Molly se sentaba en un banco de madera que había en el cuarto. Enrique se arrodillaba a sus pies, como ante una virgen, y en esta postura con las manos juntas, y sus almas mucho más, pasaban largos momentos embriagados con su propia felicidad, locos de pasión, y sintiendo derretirse sus corazones en la hoguera del amor. Dos almas, a su arribo al cielo, creo que no sentirían mayor dicha, como las de Enrique y Molly, que en un beso se confundían, dando envidia a los ángeles, que se disputaban por aprisionar el ósculo y llevarlo a Dios, para que condensándolo, lo engarce en la diadema de alguna de las vírgenes del paraíso. Cuando no le tocaba a Enrique trabajar de noche, vestía su mejor traje e iba a visitar la familia de Molly. Delante de sus padres no podían estrecharse las manos, sino que únicamente sus corazones se enviaban el fuego volcánico de su amor, en ardientes y apasionadas miradas. Siempre que el anciano padre de Molly sorprendía a algunas de ellas, murmuraba al oído de su igualmente anciana consorte: el fuego que brilla en los ojos de Enrique cuando mira a nuestra hija me trae a la memoria mis tiempos de joven, aquellos buenos tiempos. ¿Te acuerdas? Capítulo 4. Así se deslizaba la vida de Enrique creyéndose el hombre más feliz del mundo. ¿Cuántos engañan los pobres mortales? Fijaos en la naturaleza. ¿Cuántas veces en plena primavera por la mañana, cuando el campo está tapizado de flores, el cielo límpido sin la más ligera nubecilla, ostentando el gran diamante del espacio, el sol con su cabellera de resplandores extendida sobre la tierra, derramando por doquier en torrentes de haces luminosos, luz, vida y calor? Uno se ha equivocado viendo tanto esplendor. Piensa, ¿qué día tan hermoso va a ser este? Y de repente, una que otra nubecilla brota del horizonte y a medida que camina por el éter va creciendo, se pone negra, cubre al sol, sacude sus entrañas y vomita la tormenta. Se desencadena luego el viento con furia, deshoja las flores y ahuyenta las aves, y el día que por la mañana se creía iba a ser hermoso, resulta horrible. Pues lo mismo sucede en la vida del hombre. Cuando uno cree ser feliz y que su felicidad ha de durar eternamente, cuando todo le augura dicha y encantos, se desencadena una de las tempestades del infortunio y la decepción. Despedaza el alma, tritura el corazón, rasga esa ficta felicidad, deshoja sus ilusiones, anubla sus esperanzas, lo sumerge en las tinieblas del dolor y le muestra la realidad de la vida. Jamás siente uno amargura ni desengaño mayor que cuando ve al mundo en toda su desnudez y realidad, rasgado el manto con que se disfraza. El hombre que se cree feliz no ha abierto los ojos de la razón aún, para ver al mundo y comprender la vida tal como son. Está ciego, no sabe que la felicidad es una quimera irrisoria, forjada por los humanos para engañarse a sí mismos, en un sarcasmo con el que logran mofarse hasta cierto punto del triste destino del hombre sobre la tierra. En la vida no puede haber felicidad, miente el que diga que es feliz. Dios nos hizo para el sufrimiento, no para la felicidad en este mundo. El hombre nace llorando. Al partir del mundo no ve en torno suyo sino ojos que lloran, y la vida en realidad es un perpetuo llanto, vertido por los ojos o por el alma. El hombre vive de esperanzas e ilusiones. Basta este mero hecho para que no haya sino felicidad soñada. A medida que esas esperanzas e ilusiones van haciéndose reales, el corazón a sí mismo poco a poco se va marchitando con los desengaños y decepciones. ¿Por qué es tan amarga la vejez? Porque en ella no hay ilusiones. Todas se han secado ya al contacto de la realidad, como los árboles se secan al contacto del invierno. Y de todo esto, ¿qué deducimos? Que la vida es una verdad muy triste.
Capítulo 5. Era ya mediados de enero y el invierno se encontraba en el máximo de su intensidad, siendo insoportable el frío que emana. Un hombre parado a medianoche, en la intemperie, por el espacio de un cuarto de hora, habría sentido congelarse la sangre en sus venas. Federico, a quien el monstruo de los celos le había devorado media alma y media vida, estaba a punto de enloquecerse de desesperación. Sin poder esperar por más tiempo a saciar la sed de venganza que lo acosaba tenazmente, resolvió ejecutarla una de aquellas frígidas noches. Por fin llegó el día. Enrique tenía que trabajar en la fábrica aquella noche y Federico, que había descubierto el secreto de los dos amantes, sabía que aquel, concluida su tarea, debía ir a la puerta de la casa de Molly y tener su entrevista clandestina con ella. Marcaba el reloj las 8 de la noche, cuando Federico abandonó su casa, llevando en los bolsillos de su abrigo 2 botellas de vino y un pequeño bote, en el del chaleco. Poco rato después entraba en la de Molly. Su semblante más lívido que de costumbre retrataba perfectamente el estado de su espíritu. Notó esto la madre de la joven y le preguntó: «¿Qué tiene usted, don Federico? Está usted excesivamente pálido. Parece un cadáver». «No es extraño, señora. Hacen ya varias noches que no puedo conciliar el sueño». «Vaya, don Federico, ¿por qué?» «Porque el diablo se ha apoderado de mi persona de algún tiempo a esta parte». «Jesús, ni en chanza lo diga». La conversación versó sobre cosas generales, hasta eso de las 10. A esa hora se levantó Federico, acercóse donde estaba su abrigo, y sacando las 2 botellas que había llevado, dijo: «He querido darles una agradable sorpresa esta noche. Ayer recibí de Montreal unas cuantas botellas de vino exquisito, y quise dar a ustedes el gusto de tomarlo, trayendo esta noche estas 2. Después de algunas protestas de agradecimiento, se levantó Molly y salió de la habitación, entrando luego con 4 vasos. En un rincón del cuarto, y separada del grupo que conversaba, había una mesa. Allí se acercó Federico, y al tiempo de llenar los vasos, y hecho con ligereza admirable, secó del botecito que contenía una sustancia extraña y dejó caer algunas gotas de líquido en uno de los vasos. Esta maniobra no fue percibida por nadie. Aquel vaso entregó a Molly, quien bebió su contenido sin notar mal gusto al vino. Conversaron un rato más y Federico se despidió. Al andar por la calle balbuceó estas palabras: «Todo va bien hasta ahora. Esta noche Molly no podrá abrirle la puerta y mientras el otro espere a que le abran tendré tiempo para clavarle el puñal y quitarle la vida con mis propias manos. Y entonces Molly será mía, viva o muerta». Y saboreando ya su venganza, se encaminó a casa. Capítulo 6. Enrique trabajó como de costumbre hasta las 12. Y a esa hora se dirigió a casa de Molly, ebrio de gozo, por la dicha que iba a tener de estrechar sus labios con los suyos. La noche era horrible, fría. El termómetro había descendido hasta los 15 grados bajo cero. El cielo azul estaba tachonado de estrellas. Parecía ser el inmenso manto de Dios bordado con chispeante pedrería y extendido sobre el firmamento. La joya más bella y resplandeciente incrustada en aquel manto, la luna, derramaba cascadas de luz que al chocar contra la blanca superficie del campo y las calles, hacíala hervir con 1000 resplandores diamantinos, como si estuviera cubierta con un tapiz de brillantes. Mientras tanto, el cierzo helado de la noche azotaba los árboles secos, haciendo balancear los pocos nidos que estaban colgados en sus enjutas ramas, y los que guardaban en vez de 2 tiernas avecillas unos cuantos copos de nieve, que se habían detenido allí antes de caer al suelo. El frío había congelado la savia de sus troncos. Llegó al fin Enrique a la puerta de Molly, y antes de dar el grito consabido, tiritando se frotó las manos y dijo mascujando palabras, porque sus dientes se daban unos con otros: «Qué frío tan espantoso el de esta noche». Después que lo hubo dado, esperó un momento y viendo que la puerta no se abría sintió tal frío en sus entrañas que creyó habérsele congelado la sangre en las venas. Esperó otro rato, quiso frotarse de nuevo las manos y no pudo,
Las tenía completamente entumecidas y no podía moverlas. Trató de dar un grito más fuerte que el anterior, pero tal era el estremecimiento de sus mandíbulas chocando entre sí, que no pudo articular sino un sonido sordo. La puerta seguía cerrada. Entonces la desesperación más espantosa se apoderó de Enrique y pensó por primera vez que Molly no le amaba y quería matarlo de frío. Este último pensamiento punzó su cerebro como un puñal de hielo y de fuego, porque le atravesó el alma como un hierro candente. Estaba ya medio helado y sin poder moverse, cuando divisó, como una esperanza salvadora, un bulto negro a los 50 metros de distancia y que avanzaba cautelosamente en su dirección. La luna le iluminó la cara y Enrique pudo reconocer a Federico, pero se le oprimió dolorosamente el pecho cuando vio el aspecto siniestro de su cara. Parecía la faz pálida y desfigurada de un cadáver, y rasgando su sudario, hubiera abandonado la tumba para vagar cual fantasma infernal por las calles solitarias del pueblo, infundiendo pavor a las mismas estrellas. Sus ojos despedían miradas sombrías. En ellas se retrataba el deseo feroz de matar, de cometer algún crimen. Cuando Federico estuvo a pocos pasos de Enrique, dominando el terror y odio en que ese momento le inspiraba aquel, logró, haciendo un supremo esfuerzo sobre sí, exclamar a duras penas: «Federico, sálvame que me hielo. Acércate por Dios y socórreme, porque estoy paralizado por el frío». Federico se paró, miró en torno suyo, escuchó atentamente como si tratara de percibir el más leve ruido que hubiera, y viendo que todo estaba en paz y calma, sacó del bolsillo de su abrigo un puñal que fulguró a la luz de la luna y muy quedó con la sonrisa infernal grabada en sus labios. Se acercó a Enrique y le dijo con voz sorda y satánica: «Ha llegado la hora dichosa de mi venganza. Hombre maldito, que me arrebataste el amor de Molly. Pensaba yo ejecutarla con mis propias manos, enseñándole el puñal, pero la naturaleza se ha encargado de ella. Has de saber que te he odiado y odio con toda la hiel de mis entrañas, y que mi único y más vehemente anhelo fue quitarte la vida con mis propias manos, desde que, quitándome el amor de Molly, a quien adoro más que a mi propia existencia, me arrancaste el corazón a pedazos de mi pecho, dejando en su lugar una bolsa de hiel cuyo contenido no circula en mis venas sino para aborrecerte. Tienes desde hace mucho tiempo entrevistas clandestinas con ella, y yo, sabedor de eso, vine esta noche a esperarte aquí para hundir este puñal en ti por mi detestado corazón. Una vez que hayas desaparecido y no seas un obstáculo en mi camino a la felicidad, me amará Molly viva, o la poseeré muerta. Pero ella será mía aunque se oponga el destino. Traje una botella de whisky para no helarme, pero el frío al que temía ha sido mi vengador. Él te matará esta noche, te lo repito. Molly será mía, viva o muerta». Enrique, al oír esto, quedó petrificado por el horror e inconscientemente dio un grito ahogado y tembló Federico, creyendo que lo hubiera oído. Volvió a mirar sobresaltado en todas direcciones. Esperó un momento y, no oyendo nada, se adelantó hacia Enrique y, pronunciando estas palabras: «Para que no vuelvas a gritar», le clavó un puñal en el corazón, articulando un sonido ronco, en el que estaban fotografiados el odio y el placer de la venganza, y al verlo caer exánime a sus pies, lanzó una horrible carcajada. Todo seguía en la más completa calma. Sacó Federico su botella de whisky, bebió unos cuantos tragos, removió con el pie la nieve donde había caído la sangre de Enrique, de modo que se borrara del todo. Con fuerzas sobrenaturales en su raquítica constitución, puesto que la excitación nerviosa en que se encontraba había triplicado las suyas, se echó en hombros el cadáver de Enrique y se encaminó en dirección del parquecillo. Cuando llegó a un cuarto de hora después, el cielo estaba nublado y empezaban a caer silenciosamente algunos copos de nieve. La luna y las estrellas no pudieron alumbrar con sus miradas de luz tan horrendo crimen, y se cubrieron con los negros velos de sombríos nubarrones. Los copos de nieve parecían lágrimas suyas que se cernían al través de sus velos. Llanto, de compasión y pena, que vertían al considerar lo abyecto de la humanidad, su mezquindad, su miseria.
Y al ver qué antro tan pútrido y corrompido es el corazón humano, cuando se deja arrastrar por la corriente de la maldad. Capítulo 7. El día siguiente amaneció nevado. La nieve caía abundante y tristemente, y el cierzo que soplaba con fuerza hacía crujir los árboles esqueletizados. El cielo no estaba azul como el día anterior, sino negro, sombrío, amenazador. Parecía que Dios hubiera condensado la sangre de Enrique en negras nubes y extendido éstas por el firmamento como un manto de luto, como si hubiera querido mostrar al hombre que hasta el cielo se enluta cuando se comete un crimen tan espantoso como el de aquella noche. A eso de las 10 de la mañana, una ráfaga violenta empujó con furia la ventana del cuarto donde dormía Molly. Al oír su crujido despertó sobresaltada. Se pasó la mano por la frente y quedó pensativa un gran rato. Su semblante indicaba una angustia extraordinaria. Estaba pálida y tenue, el entrecejo arrugado. Después, hablando consigo mismo, dijo: «¿Qué es lo que me pasa, Dios mío? ¿Por qué siento esta opresión inexplicable en el pecho? Parece que anoche hubiera cometido un crimen. ¡Ay, por Dios! Y no le abrí la puerta a Enrique. ¿Qué habrá dicho? Pero es extraño lo que me ha pasado. Nunca he dormido hasta que él venga y anoche, sin darme cuenta de ello, he caído en mi cama como un tronco, sin acordarme que la noche era horrible y fría, y que él no podría esperarme mucho rato. ¿Por qué siento tanta pena en el alma? Parece que mi corazón fuera a estallar de dolor». Y notando que era muy tarde ya, se vistió precipitadamente y se sentó al lado de la ventana a ver caer la nieve. Un momento después estaba sollozando y exclamando de vez en cuando: «¿Qué me ha pasado, Dios mío? Pobre Molly». No sabía que el corazón presiente, adivina, y el suyo adivinaba, aunque no se diera cuenta de ello, que algo fatal le había acaecido a su amante Enrique. ¿Por qué será que el corazón tiene tantos misterios? Cuando entró su madre y le encontró llorando, le dijo en tono cariñoso y tierno: «¿Por qué lloras, mi querida Molly? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué has dormido hasta tan tarde?» «No sé, madre. Siento que me abruma una gran pena, que no la comprendo, ni te pudiera decir de qué proviene. Jamás ha amanecido un día tan triste para mí como este. No sé qué frío y amargura tan extraños me causa, hoy en día, el ver nevar, cosa que nunca he sentido hasta ahora. Ay, madre, si supieras cuánto sufro», le dijo y se arrojó en sus brazos llorando amargamente. De repente le asaltó una sombría idea a la mente y exclamó con desesperación: «Enrique, mi Enrique, quiero verte ahora mismo». Y la pobre anciana, que idolatraba a su hija cada día, más y más, a medida que caminaba aceleradamente hacia la tumba, y quien no podía verla llorar, sin llorar ella también, se deshizo sollozando de los brazos de Molly y salió del cuarto acongojada. A las 2 horas volvió a entrar y, besando a Molly en la frente con la ternura que solo las madres tienen para con sus hijos, le habló diciéndole: «Ten paciencia, mi Molly. Enrique no está ni en su casa ni en la fábrica. Debe de haber ido al pueblo vecino con algún negocio». Molly, al oír esto, se tiró a la cama presa de una angustia suprema y, deshecha en acerbo llanto, exclamó: «Madre, no sé por qué creo que no lo volveré a ver más. Oh Dios mío, qué amarga es la vida sin él». «¿Tienes algún motivo para creer eso?» «Sí, madre. Mi corazón en sus estertores me lo dice a gritos. El corazón nunca miente. Vaya, si no es más que eso, ten un poco de paciencia y lo verás esta noche. Espero en Dios que vendrá. Si no viene, y no le llevo flores a la Virgen hasta que venga. Todo lo contrario, hija. Si lo hicieras, ese desaire se enojaría y no te lo traería hasta que volvieras a la iglesia con hartas flores, poniéndolas en su altar y rezando después fervorosamente para desenojarla». Todo el día lo pasó Molly llorando, porque no parecía Enrique. Cuando una persona ama verdaderamente, la presencia del ser amado es tan necesaria para la vida, tranquilidad y dicha del alma, como el calor del sol es necesario para que vivan las flores y se alimenten con su luz. Las flores viven con la luz del sol, con su tibio aliento, así como el corazón que ama vive con la luz que irradian los ojos del ser
que se ha apoderado de él, y encendido la hoguera del amor con las flechas incendiarias que se desprenden de ellos. En cada mirada tierna, la persona que ama necesita respirar el ambiente que perfuma el ser adorado con su aliento. Necesita su presencia, porque si no el corazón se marchita como se marchitan y secan las flores. Cuando el sol se esconde en el ocaso, envuelto en su ropaje de celajes de grana y turquí. Las almas de Enrique y de Molly estaban tan íntimamente ligadas entre sí que no vivían ni gozaban sino cuando los dos estaban juntos. Al separarse agonizaban, todo lo veían sombrío, negro, como si la noche cerrara, al cerrarse la puerta de Molly cuando Enrique se despedía. Por eso Molly pasó aquel día sumergida en las tinieblas de la soledad, que entonces le parecieron más densas que nunca, debido a los sombríos presentimientos que abrigaba respecto a Enrique. A las 7 de la noche sonó la puerta. Molly lanzó un grito de alegría, creyendo que el que golpeó fuera su idolatrado Enrique. Corrió a abrirla y cayó exánime al ver la siniestra y odiosa cara de Federico, en vez de la hermosa y amada de Enrique. Se cubrió de tan mortal palidez el semblante de la muchacha que sus padres temblando se acercaron a ella, creyéndola muerta. Pero ésta al poco rato abrió los ojos y desahogó su pecho exhalando un hondo suspiro. Vio a sus padres junto a sí y se sonrió imperceptiblemente. Federico había quedado petrificado en la puerta con un aspecto que verdaderamente infundía miedo. Al ver a Molly, vuelta en sí, penetró en la habitación y se fue a sentar al lado de ella. Esta, al sentir su aproximación, gritó: «¡Que salga ese hombre! No quiero verlo. Lo odio. Lo detesto. Su presencia me enferma». Los padres estaban mudos, sin comprender aquella escena. Federico, al ver el efecto que producía su persona en el ánimo de Molly, perdió toda la esperanza de hacerse amar con ella y apenas pudo contener su despecho, y revistiéndose de la serenidad que harto le faltaba, dijo: «Molly, tengo que hablarte esta noche, por eso he venido. Pero lo que te diga será únicamente para que tú lo oigas. Necesito estar a solas contigo». «No, no quiero, me es imposible». «Cuidado, se trata nada menos que de saber dónde se halla Enrique. Sé dónde se encuentra, te lo juro». Al oír estas palabras se efectuó un cambio notable en el espíritu de la muchacha, y haciendo un esfuerzo para endulzar su voz y tratarlo más cariñosamente a Federico, le contestó: «No me engañas. ¿Me juras que sabes dónde se encuentra mi Enrique y que me lo vas a decir?» «Sí, te lo juro». «Está bien. Mis padres, háganme el inmenso favor de dejarnos un rato solos. Se los pido por el amor que me tienen». Al principio estos estuvieron indecisos, pero como era mucho el amor que tenían a su hija y veían cuánto padecía por la ausencia de Enrique, salieron en silencio, creyendo que muy pronto iba a saber Molly el paradero del hombre, a quien tanto sufría. A veces el amor de los hijos domina tanto a los padres que estos se convierten en autómatas de aquellos, cosa que jamás debe suceder. Los padres de Molly no eran padres, eran sus esclavos. Los dominaba por completo por el excesivo amor que le profesaban. Cuando se encontraron solos, Federico habló: «Molly, por la memoria de mis padres cuyas cenizas no remuevo jamás para ningún juramento, te juro que sé dónde está Enrique. Si quieres saberlo, anda mañana sin decir a nadie y sin que lo sepan ni lo noten, al pie del gigantesco pino del parque. Sabes al que me refiero, porque es muy conocido en el pueblo. Allí ve a las 8 de la noche, y allí sabrás el paradero de Enrique. Ve tú el modo de hacerlo con la mayor cautela. Te esperaré hasta las 9, y si no vas, nunca sabrás nada dónde está. Te lo juro por la misma memoria. Estás enterada de lo que tienes que hacer. Si lo amas, anda. Adiós». Dijo y salió dejándola inmóvil y clavada en su asiento por la emoción y el pánico. Capítulo 8. A las 8 de la noche del día siguiente, una mujer bien arropada cruzaba el parquecillo en dirección al gran pino, situado en una de sus extremidades. Era Molly, que acudía a la cita dada por Federico para aquella hora. Jamás su espíritu había tenido que soportar una lucha tan tremenda,
como la que sostuvo todo aquel día en indecisión de ir o no a la cita. Sabía que Federico la amaba entrañablemente y que el despecho de verse repudiado podía inducirle a cometer hasta un crimen. Al pensar en esto, adoptaba la resolución de no ir, pero inmediatamente el amor le gritaba a voces: «Anda, para saber dónde se halla el hombre por quien encendiéndome en tu corazón me haces vomitar fuego, lava de pasión cual un volcán. Es necesario que vayas, porque si no vuelves a ver a Enrique seré yo el dulce veneno. Permítaseme la frase, que marchite tu existencia. No os juzguéis conmigo, soy el néctar y el acíbar a la vez. El paraíso y el infierno están mezclados en mí. La luz y las tinieblas se confunden en la vorágine que formo en el corazón humano. Soy la dicha y el sufrimiento, la felicidad y la amargura. Yo ilumino el alma, pero al alumbrarla, la quemo con los mismos rayos con que le doy luz. Ya tu corazón ha caído en mis entrañas de fuego, y como allí se está derritiendo. Tienes que obedecer a mis mandatos desdeñando los de la razón». Y así fue. La razón le aconsejaba no ir, el sentimiento lo contrario, y obedeció al último. Federico le esperaba al pie del pino. Conocía que el corazón, cuando ama, domina la razón. Como sabía cuánto amaba a Molly y a Enrique, comprendía perfectamente que ella no desistiría de hacer cualquier sacrificio por conocer el paradero de éste. «Vendrá», decía, y no se equivocó. Al poco rato apareció Molly por la senda que remataba en aquel lugar. «Ah», le dijo, cuando estuvo cerca, «con que has venido, lo sabía, por eso te esperaba». «Sí», contestó la otra amedrentada, «he venido para que me digas de una vez dónde está, por Dios, mi Enrique. Dímelo lo más pronto posible, porque la noche está muy fría y no desearía helarme aquí, conversando mucho rato». Federico se quedó un momento callado, mirando a Molly siniestramente. Esta, al ver su aspecto, comenzó a temblar de horror. «Está bien», dijo este, «voy a decírtelo, pero te recomiendo, sí, que mientras hable no me interrumpas. Es necesario que te revistas de la mayor serenidad posible para escuchar lo que voy a decirte. Cuidado con desmayarte, porque eres perdida». Y con crueldad monstruosa, sin más preámbulos, añadió con ademán espantoso las palabras siguientes, recalcando las que quería produjeran más efecto. «Anoche vino, como de costumbre, Enrique, ese ser odiado por mí mortalmente. Después de salir de la fábrica, a medianoche, hacía un frío horrible y esto ayudó favorablemente a mis planes. Como te di un narcótico en el vino que les convidé anoche en tu casa, valiéndome de una treta, sabía que no podías abrirle la puerta. Dio el grito consabido varias veces, pero tú estabas profundamente dormida. No podías oírle. Esto lo desesperó, y en su desesperación notaba que iba helándose poco a poco. Yo estaba en acecho, esperando el momento propicio para ejecutar mi venganza. Tú sabes cuánto te he amado y te amo, y al mismo tiempo, cuánto lo detesto a él. Mi único anhelo desde que tú comenzaste a amarle ha sido matarlo. Matarlo, sí, con mis propias manos, para que una vez desaparecido me devuelvas el cariño que me profesabas antes de conocerle. Cuando noté que estaba medio helado y que no podía moverse, me acerqué a él y le clavé un puñal en el corazón. Inmediatamente después de que hubo exhalado su último suspiro, lo traje aquí y ahora, yace enterrado bajo nuestros pies, en este sitio». No pudo proseguir adelante. A medida que iba hablando asimismo Molly iba poniéndose lívida y cuando llegó a la parte de la muerte de Enrique, una oleada de dolor, de odio y de desesperación anegó su alma y apagó la razón de su cerebro. Quedóse inmóvil con los ojos desmesuradamente abiertos, despidiendo miradas vagas y estúpidas, como las de una loca. Se le desfiguró espantosamente el semblante, se le contrajeron los labios, se crisparon sus manos, se le dilataron las ventanillas de la nariz. Un temblor extraordinario sacudió todo su cuerpo y cayó al suelo,
lanzando una estrepitosa y horrible carcajada. Se había enloquecido. Federico, al verle en el suelo, sintió que se le paralizaba la sangre en las venas, que un terror jamás experimentado le erizaba los cabellos, y comenzó a contemplarla, como quien no creyera lo que ve. Al poco rato estalló, en una nueva carcajada más horripilante aún que la anterior. Éste la escuchaba. No pudo dominarse más y huyó tembloroso y despavorido, internándose en el parque, semiloco por el espanto. Como a 50 pasos de donde Molly se encontraba y lanzando carcajadas que hacían huir al mismo cierzo y estremecerse a los árboles secos y sin vida, de horror, tropezó con un tronco y cayó. Quiso levantarse y escapar más lejos, donde no pudiera oír las risotadas de la loca, pero el peso de los remordimientos en su negra imagen conciencia no le permitió moverse. Sentía como una mano de hierro que lo sujetaba allí. Era la mano de Dios, que le estrujaba el corazón y lo mantenía inmóvil, para hacerle pagar su inicuo crimen. Capítulo 9. Cuando un aldeano pasó por el parque al día siguiente, se sobrecogió de pánico y asombro al encontrar el cadáver de Molly y después el de Federico, ambos completamente helados. El semblante de aquella estaba contraído por la risa y la demencia, el de éste por el espanto y el remordimiento, el aspecto de un condenado. Estaba ensangrentado, se había rasgado el pecho con sus propias uñas, como si hubiera tratado de arrancarse los remordimientos de allí. No hay duda que jamás queda impune un crimen en este mundo, y mucho menos en el otro. Si no lo castigan los hombres, lo castiga Dios, convirtiendo la conciencia en antro de reptiles y monstruos que carcomen el corazón y martirizan el alma. Los remordimientos.